Compases, tijeras, gomas, accesorios de oficina, coloreo y escritura. Fundada en Francia en 1947, Maped se ha convertido en el líder mundial de accesorios escolares y de oficina. La creación de productos es el corazón de la compañía a través de técnicas de investigación, diseño y conocimiento del consumidor. ¿Por qué es Maped más reactivo y competitivo? Nuestro sistema industrial está integrado en todo el proceso productivo. En nuestro laboratorio de calidad, los productos son evaluados. El rendimiento es medido y las especificaciones técnicas son estrictamente controladas. El resultado es la permanente búsqueda de la fiabilidad. Maped está presente en 125 países en 6 continentes. Gracias a sus localizaciones productivas, la optimización de la cadena de abastecimiento y sus redes de agentes y filiales, Maped cubre eficientemente todas las necesidades de las redes de distribución a lo largo del mundo. ¿Cuál es el éxito de Maped? Construir día a día productos reinventados, mejor adaptados a los consumidores, permitiendo así que nuestra marca sea reconocida mundialmente como un referente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Sí, muy bien, gracias. Bien. Hola, Tere, buenas tardes. Hola, hola. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a este webinar, ahora en colaboración con Maped. Nuevamente, bienvenidos a nuestro webinar sobre aprendizaje adaptativo. Como les comentaba, estamos en colaboración con la empresa Maped. Maped es una empresa franco-mexicana que fue fundada en 1947 y bueno, como ustedes vieron en el video,
pues básicamente se dedica al diseño y fabricación de artículos escolares y oficina de la mayor calidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes requieren surtir algunas listas de útiles, por ejemplo, algunos talleres, bueno, pueden comunicarse con Mappet para que puedan hacer una cita, en este caso con Karen Martínez, ella es la representante de marca escolar y también a la parte de talleres, ¿ok? Nosotros somos Cypher Learning, somos una empresa que se dedica a la venta de plataformas educativas y bueno, en el transcurso de este webinar vamos a ver cómo podemos utilizar una de sus plataformas, que en este caso es Neo, y también, bueno, si gustan alguna información sobre la plataforma, pueden comunicarse con Armando Yuri Rangel, es vendedor global en Cypher Learning, y conmigo, que soy diseñadora instruccional también por Cypher Learning. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro webinar. Los temas que vamos a revisar en este webinar es qué es el aprendizaje adaptativo. Vamos a dar detalles sobre esta tendencia educativa y cómo aplicarla a nuestras aulas de aprendizaje. ¿Por qué personalizar el aprendizaje? ¿Por qué es importante hoy en día personalizar el aprendizaje? Sobre todo, dar cuenta de aquellas actividades o recursos que podemos utilizar en el aula. ¿Cuáles son aquellos elementos que un sistema de aprendizaje adaptativo requiere? Y sobre todo, ¿qué elementos, si nosotros requerimos alguna tecnología que podamos utilizar, cuáles son aquellos elementos necesarios? ¿Qué se necesitan o qué necesitan los maestros para poder implementar el aprendizaje adaptativo? Y cómo implementar una clase con aprendizaje adaptativo. Al final vamos a hacer una demostración utilizando Neo, que es la plataforma educativa, y básicamente poderla, bueno, aplicar todo este mapeo que vamos a hacer, toda esta planeación sobre el aprendizaje adaptativo con las herramientas de Neo, ¿ok? Si tienen alguna duda, me pueden escribir mediante chat o pueden desactivar su audio. Bueno, pues vamos a continuar con estos temas. El primero de ellos, ¿qué es el aprendizaje adaptativo? Yo creo que muchos de ustedes conocen o han escuchado hablar sobre esta tendencia educativa. Básicamente es una estrategia de aprendizaje que nos ayuda, ¿verdad?, a personalizar el aprendizaje de nuestros estudiantes o poder personalizar, en este caso, la enseñanza mediante diferentes procesos. Pueden ser estilos de aprendizaje, actividades, recursos. Lo que tengamos a la mano puede ser posible esta adaptabilidad de la enseñanza en nuestros estudiantes. Entonces, básicamente y resumiendo, el aprendizaje adaptativo es una estrategia que nos permite personalizar el aprendizaje. Hoy en día, los maestros no tenemos esa energía, esa disponibilidad, ¿verdad? Porque tenemos que dormir, tenemos familia, tenemos hijos, etcétera. Y básicamente en muchas ocasiones no tenemos esta disponibilidad para poder abarcar todas las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, la ayuda de la tecnología nos puede proveer diferentes herramientas para poder crear esta personalización del aprendizaje. En este caso, yo creo que muchos de ustedes, bueno, al menos yo en mi caso, pues antes teníamos maestros o éramos estudiantes de libro, ¿verdad? Nuestra principal fuente de información pues era básicamente el maestro y las bibliotecas. Hoy tenemos un cúmulo de información bastante amplio en la red que podemos utilizar para poder proveer diferente conocimiento. Hoy el profesor pues deja de ser fuente de información y se convierte en ese guía, en ese mentor, en ese coach. Nuestro mayor recurso era básicamente pues acudir a las bibliotecas, acudir al maestro para poder tener este conocimiento. Hoy contamos con el cúmulo de información que nos provee pues mucho conocimiento, muchos recursos para poderlos utilizar. Entonces, basándonos en la parte del tipo de estudiantes que tenemos, pues tenemos que adaptarnos a los avances de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes el día de hoy? Ustedes, yo creo que ustedes tienen mucho más experiencia, también he dado clases, pero yo creo que en el día a día conocemos a nuestros estudiantes y observamos que aprenden de diferente manera. Muchos con diferentes cualidades a las que teníamos nosotros, pero yo creo que reconocemos que tenemos un estudiante
que no es el mismo de hace 10 años, no es el mismo de hace 15, ni siquiera el mismo de hace 5 años. Los estudiantes van cambiando conforme va pasando la tecnología, conforme va avanzando. Hoy tenemos nativos digitales, millennials, y no es que sean expertos en la tecnología, ¿verdad? Es que nacen con la tecnología, tienen acceso a ella, por tanto, estas habilidades pues se desarrollan constantemente en este tipo de estudiantes. Entonces, como profesores tenemos que adaptarnos y tenemos que adaptar nuestra enseñanza en base al estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, constantemente hay chicos que se aburren en las escuelas, no entienden, tenemos rezago educativo, etcétera, precisamente porque no conocemos la manera en que los estudiantes aprenden. De esta forma, pues tenemos que incluir la tecnología dentro de nuestra práctica docente, ¿sí? Y enseñarles a esta cultura digital, porque hace falta dentro de las escuelas. Sí, conocen la tecnología, la saben usar, conocen las redes sociales, y más que usarla, yo creo que la tecnología misma es tan intuitiva que fácilmente pueden usarla, pero desconocen muchos ámbitos sobre ella. Entonces, de ahí partimos en que la educación también debe de proveer estas habilidades, esta adaptabilidad, ¿verdad?, para los estudiantes, y que el uso no solamente sea en base a las redes sociales, como se observa comúnmente, sino que también la tecnología ayude en este proceso de enseñanza y aprendizaje y viceversa. Entonces, resumiendo, el aprendizaje adaptativo, pues básicamente es una estrategia que nos ayuda o nos puede ayudar a personalizar el aprendizaje utilizando la tecnología. En base a las decisiones que tomen los estudiantes o en base a la calificación que se observe, podemos resarcir, podemos ayudar, podemos convertirnos en un andamiaje de aprendizaje para poder ayudar a nuestros estudiantes o observar quiénes son esos estudiantes que incluso pudieran intervenir en el proceso de enseñanza como andamiajes del conocimiento. ¿Por qué personalizar el aprendizaje? Bien, como lo comenté en algún momento, los estudiantes aprenden de diferente manera. Contamos hoy con un sinfín de estilos de aprendizaje, podemos buscar diferentes estilos de aprendizaje, todos aprendemos de diferente manera. Esto quiere decir que no es que no tengamos esa inteligencia. Pues bien, como les comentaba, los alumnos aprenden de diferente manera por los tipos de estilos de aprendizaje y no porque no la tengan, simplemente porque han desarrollado unas más que otras. Es decir, puede ser que un estudiante sea más kinestésico, por ejemplo, tenga una inteligencia intrapersonal que esté más desarrollada, pero todos tenemos esos estilos de aprendizaje, simplemente pues hay que desarrollarlas, hay que implementar estrategias para que se puedan desarrollar esos estilos de aprendizaje. Aprenden de diferente ritmo, todos aprendemos de diferente ritmo, entonces en este sentido pues básicamente sí tenemos que ver qué estudiantes aprenden más lento que otros y proponer actividades, ¿verdad?, que les ayude, que no sea el estudiante, porque muchas veces pensamos que el estudiante que no resuelve un test o que no hace una actividad o que no la termina, pues es un estudiante malo. No, simplemente no conocemos cómo aprende este estudiante. Puede ser que las actividades que estábamos proponiendo dentro del aula de clases o en la plataforma, si estamos utilizando una plataforma educativa, pues no les esté ayudando a los estudiantes a poder comprender el material, a poder hacer estas actividades. Puede ser que algún estudiante, por ejemplo, sea auditivo, entonces, si nosotros únicamente lo ponemos a leer, pues básicamente no va a poder desarrollar efectivamente el conocimiento. De esta manera tenemos que ver qué actividades se apegan más a su estilo de aprendizaje y sobre todo que el estudiante pueda desarrollarlas en conjunto a los demás estilos de aprendizaje. Entonces, es muy importante conocer qué tipo de estudiantes tenemos al momento de iniciar nuestro ciclo escolar. Y este es un buen momento. Muchos de ustedes pues ya salieron de clase, están más relajados, y esto les va a ayudar a poder desarrollar, poder alimentar algún sistema que les ayude, ¿verdad?, que no sea una carga de trabajo, porque pensamos, es que implementar la tecnología, pues es carga de trabajo, porque
tengo que conocerla, tengo que, etcétera, etcétera. Bueno, no, aquí lo que se trata es que la tecnología les ayude a este proceso de enseñanza y aprendizaje y que ustedes puedan utilizarla. Como les comentaba en algún momento, el profesor no tiene la energía ni la disponibilidad de tiempo completo para poder ayudar a sus estudiantes. Tenemos que hacer uso de esta tecnología. Y aquí, en este tercer punto, pues la tecnología nos da muchas posibilidades para poder personalizar el aprendizaje sin que nosotros estemos presentes. Si nosotros alimentamos de una adecuada manera nuestro sistema, para que en base a la respuesta que esté dando el estudiante, el sistema haga alguna acción, bueno, podemos obtener mejores resultados y podemos ayudar a ese estudiante que está rezagado, a ese estudiante que requiere un apoyo adicional o a esos mejores estudiantes, ¿verdad? No solamente la personalización es para aquellos estudiantes que no han llegado a esta meta o a este objetivo de aprendizaje, sino también aquellos que son buenos estudiantes. Bueno, también aumenta la motivación y el compromiso del estudiante, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que piensan que no son buenos porque sacan bajas calificaciones? Y así lo vemos, es que pues no es un buen estudiante. No, aquí sí personalizamos la enseñanza, el estudiante va a observar cómo va a ir avanzando, cómo va a poder resolver esas brechas de aprendizaje para poderlas resarcir. Y entonces sí va a haber una motivación real, va a haber un aprendizaje efectivo, ¿sí? Porque vamos a atacar todas estas áreas de oportunidad para poderlas convertir en un registro, se podría decir, un filtro en nuestro sistema para poder ver de qué manera ayudar al estudiante. Fomenta un aprendizaje escalable, es decir, empezamos de lo menor a lo mayor. Si el estudiante está desmotivado porque saca constantemente calificaciones malas, podemos personalizar a este estudiante para que algunas actividades que no están funcionando en él, otras sí puedan funcionar y entonces se convierta en algo escalable. Permite su aplicabilidad en cualquier etapa del aprendizaje, es decir, puede ser que al inicio del curso, al inicio del ciclo escolar, tengamos alumnos que posiblemente requieran un repaso, que a mediados del curso tengamos alumnos que baja su nivel de motivación y al final del curso. O sea, puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Si el estudiante va siguiendo esta ruta, en todos estos momentos, en todas estas evaluaciones, en todos estos procesos en el que alimentamos a nuestro sistema, puede automatizarse para establecer alguna acción. Se puede proveer una gran variedad de actividades basadas en las diferentes inteligencias múltiples. Pensamos que el hecho de utilizar la tecnología es única y exclusivamente para la enseñanza en línea o la enseñanza híbrida, y no. Utilizar la tecnología también nos puede ayudar en nuestras aulas o nuestras clases presenciales, porque si implementamos, por ejemplo, una estrategia basada en el aula invertida, podemos obtener grandes beneficios. Yo creo que sí han escuchado de esta tendencia en el que el estudiante revisa o tiene estos contenidos a la mano y en clase el profesor deja de ser el autor mismo de la clase para para que el estudiante se convierta en el protagonista de la misma. Es decir, en clase vamos a realizar actividades significativas y no el profesor se va a dedicar a ponerse a explicar todo el contenido. ¿Sí me explico esta parte? Entonces, lo que se hace con el aula invertida es proveer la mayor parte de contenido, ya sean videos, podcasts, alguna lectura, por ejemplo, alguna historieta, algo que pudiera ayudarle al estudiante a tener contacto con el conocimiento, con el tema que se va a tratar, y en clase sí establecemos aquellas actividades, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a que el estudiante desarrolle realmente el conocimiento y que no solamente se dedique a escuchar al profesor. Y aquí es donde el profesor deja de ser protagonista y se convierte en el guía, en el coach, en el autor. Pero sí tenemos que utilizar la tecnología, ¿verdad?, para poder ayudarnos en este sentido al desarrollo del conocimiento mismo.
Se puede, bueno, el docente, y como bien lo he mencionado, el docente ha dejado de ser fuente de información. En este sentido, el docente, como lo he repetido en varias ocasiones, es coach, es guía, es mentor del conocimiento, es andamiaje del conocimiento. Es decir, lo que se pretende es que la mayor parte de las actividades las realice el estudiante. Hoy tenemos, con el avance de la ciencia y la tecnología, mucho material, muchos recursos digitales, mucha tecnología que nos puede ayudar dentro de nuestras clases. Bueno, con decirles que hace poco estaba leyendo un artículo, no recuerdo el nombre, pero ya son clases mediante WhatsApp. Imagínense lo extraordinario que es la tecnología, ¿no? Y la mayor parte de nuestros estudiantes pues tienen contacto con la tecnología, tienen acceso a un celular, tienen acceso al internet en este caso, sobre todo en estas zonas ya urbanizadas, ¿verdad? En donde nuestros estudiantes pues sí tienen acceso a la tecnología y podemos implementar este tipo de estrategias. Bien, entonces, ¿qué elementos requiere un sistema, ¿verdad?, para el aprendizaje adaptativo? En este caso, nuestra bloguera, ¿verdad?, es Olivia, bueno, nos hace una propuesta sobre qué elementos se requieren. Algo muy importante, el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Bueno, el Big Data es la acumulación o el cúmulo de datos, la mayor recopilación de datos que tenemos para poder alimentar a nuestros sistemas, ¿sí? Entre ello, que sea un diseño detallado y con una adaptabilidad rápida. ¿Qué elementos o qué datos necesitaríamos nosotros como docentes para conocer, en este caso, a nuestros estudiantes? Bien, en este caso, nombre, ¿verdad? El estilo, ¿verdad? O más bien dicho, su inteligencia. ¿Qué inteligencia es la que tiene mi estudiante? ¿Cómo aprende? ¿Verdad? ¿Qué es lo que no le ha gustado del año pasado para tener estas áreas de oportunidad? ¿Qué recursos usa? ¿Qué disponibilidad de tecnología tiene a la mano? Si tiene acceso a Internet, si no la tiene, qué recursos digitales, qué usa más, cómo le gustaría que fueran sus clases, en fin, una serie de datos que nos puede ayudar a alimentar, en este caso, a nuestro sistema, ¿sí? Todos estos datos nos pueden ayudar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mediante una encuesta. Ahorita vamos a ver cómo realizarlo dentro de una plataforma y va a ser muy sencillo y ustedes lo pueden hacer también sin ningún problema. Mecanismos de realimentación. Como bien lo comenté, necesitamos todos estos datos para poder alimentar a nuestros sistemas, que tengan inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es esta automatización que tienen los sistemas para poder hacer una acción mediante la decisión que tome el estudiante. Es un ejemplo de inteligencia artificial. Existe muchísimas, pero para nuestro aprendizaje adaptativo, pues básicamente podría ser la inteligencia artificial. Por ejemplo, que cuando el estudiante saque una mala nota, el sistema, al detectar esta mala nota, lo inscriba en un grupo de aprendizaje, ¿verdad? O que le dé una actividad, en este caso, una actividad que tenga que ver, una actividad diferente, basado en otro estilo. Por ejemplo, si es un estilo visual, bueno, tal vez que cree un video, un podcast, una historieta, no sé, otro tipo de actividad que al estudiante pueda desarrollar efectivamente. Entonces, todo esto, este proceso lo alimentamos o lo incluimos dentro de nuestro sistema y con eso hacemos inteligencia artificial. A nuestros mejores estudiantes, tal vez se me ocurre que el estudiante se gane una insignia, ¿verdad? Y que al sumar las 10 insignias, bueno, entonces el estudiante exente el examen. Y se me ocurre. Y todo esto lo tiene que hacer el sistema, porque es como les comento, el docente no tiene la energía ni la disponibilidad para poder estar haciendo eso. Quiere decir que, bueno, es que si el estudiante hizo bien su tarea, le voy a dar una insignia. Este estudiante está mal, lo voy a escribir. Imagínense el trabajo perdón, que
tendría que tener el profesor para lograr esta personalización. Y es aquí en donde utilizamos estos sistemas, ¿verdad? Para lograr el aprendizaje adaptativo. Y una de ellas que cuente con la inteligencia artificial o la automatización para poder lograr aquellas acciones que el sistema mismo tenga que hacer según las decisiones de nuestros estudiantes. Que sea personalizable, es decir, si tengo 100 estudiantes y todos tienen diferente estilo de, perdón, diferentes inteligencias, bueno, que a cada uno lo meta en un curso basado en su estilo de aprendizaje. Entonces, que sea personalizable, por eso tiene que ser un sistema que sea personalizable, ¿verdad? Las actividades personalizadas, es decir, que ya conociendo de qué manera aprende el estudiante, bueno, entonces vamos a implementar diferentes actividades personalizadas. Pueden ser 10 actividades y esas 10 actividades basadas, por ejemplo, o que se basen en 4 tipos de inteligencias, es decir, si yo tengo un estudiante auditivo y si tengo un estudiante con inteligencia interpersonal, si tengo un estudiante que maneje, por ejemplo, lo visual, bueno, tal vez a ellos los pueda poner a crear un video, ¿verdad?, sobre la Revolución Mexicana sin materias de historia, o tal vez, por ejemplo, si tengo un alumno kinestésico, naturalista, bueno, tal vez que hagan un proyecto de campo, ¿verdad? Entonces, aquí depende el estilo, bueno, voy a implementar las diferentes actividades personalizadas según la inteligencia de cada estudiante. Y hacer rutas de aprendizaje. Bueno, ¿hacia qué ruta voy a dirigirlos? Según el estilo, según la actividad, ¿verdad? Y lo que yo quiero que haga el sistema. Entonces, necesitamos este Big Data y estos mecanismos para poder lograr un aprendizaje adaptativo eficiente. Porque si nos hace falta cualquiera de estas, pues no podemos crear un sistema que realmente se adapte al estudiante, que realmente cree estas actividades, que sean personalizadas y que el estudiante pueda lograr un aprendizaje significativo. Que no solamente sea leer, que no solamente sea pasar una materia, que realmente las actividades sean motivantes. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguien ha implementado aprendizaje adaptativo dentro de sus clases? Aula invertida, por ejemplo. ¿Y qué necesitan ahora los maestros, verdad, para poder implementar el aprendizaje adaptativo? Bueno, aquí Martín dice, me parece muy interesante lo del aula invertida, aunque en Argentina lamentablemente no tenemos los suficientemente recursos como para aplicar todo lo que está hablando, sobre todo en las escuelas públicas. Así es, Martín. Sí, efectivamente, no se cuentan con los recursos, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de escuelas públicas que nos pueden proveer o que nos tengan que proveer sobre todo esta parte. Pero como profesores podemos implementar nuestro propio sistema de aprendizaje adaptativo. Y en un momento les voy a enseñar incluso que ustedes pueden tener una plataforma totalmente gratuita, utilizarla, ¿verdad? Para poder implementar este aprendizaje adaptativo. Lo que sí es un hecho es que todos tenemos acceso a la red. Todos tenemos acceso a la red, todos tenemos acceso al Internet. Entonces, como les comento, sí es muy importante conocer también qué disponibilidad tiene nuestro estudiante, si tiene acceso al Internet, si tiene acceso a un teléfono. Aquí en México te comento que desgraciadamente en las mesas o en las casas, en los hogares mexicanos, pues no falta un celular y la Coca-Cola. Así es. Pero es de nosotros, los maestros, ¿verdad?, que podamos incluir la tecnología para el uso adecuado del aprendizaje. Incluso hay aprendizaje, por ejemplo, Facebook, he dado un webinar sobre Facebook para la educación y les muestro de qué manera, ¿verdad? Facebook es una red social, pero los maestros podemos utilizarla como una red social, como una plataforma educativa.
utilizar, como les comenté en la parte de WhatsApp, ¿verdad? Cómo utilizarlo realmente dentro de nuestras aulas de clases. Sí, hay que buscar, hay que reaprender incluso esta parte. Y sobre todo, bueno, aquí dice Tere, el aula invertida no requiere recursos didácticos, sino elementos que disparen el interés y reflexión de los temas exactos. Sí, realmente hay que buscar algunos métodos, sobre todo, que sean eficientes para poder lograr un aprendizaje, ¿no? Sí, aquí en México también las escuelas públicas, ¿verdad? No cuentan incluso, básicamente, incluso ni con luz, pero en los hogares mexicanos, como les voy a comentar, hay conectividad. En los municipios, en las delegaciones, por ejemplo, en lugares donde existe la conectividad. Entonces, es un hecho, ¿verdad?, que hoy en día el Internet, la parte de la tecnología, pues está a nuestra disposición. Entonces, tenemos que hacer uso de ella, tenemos que ver la mayor parte de los recursos, en este caso, qué recursos me pueden ayudar a mí sin que yo tenga que invertir, ¿verdad? Porque no se trata de aquí que tengamos que invertir en el software más caro, en la plataforma más cara, sino que nos ayude realmente a diseñar este proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo con aquellos recursos que tengamos a la mano. Y bueno, basándonos en lo que es, ¿qué necesitamos los maestros? Pues básicamente la recopilación de datos. ¿Qué datos? Bueno, principalmente las inteligencias múltiples. ¿Qué tipo de inteligencia, verdad, tienen mis estudiantes? ¿Cuál es la que mayor está dentro de mi aula de clases? La planificación de una clase, ustedes ya lo hacen, planifican, ¿verdad?, constantemente sus clases, sus cursos completos, diferentes tipos de recursos. ¿Y qué tipos de recursos? Porque, por ejemplo, aquí no se trata de comprar un software que me ayude a hacer videos. No, podemos utilizar YouTube y hacer YouTube online, por ejemplo. Podemos utilizar, por ejemplo, presentaciones interactivas, PowerPoint, subirlas a Google Drive. Tenemos un sinfín de recursos que nos puede ayudar, ¿verdad? Hay muchos recursos. He también dado un webinar sobre recursos educativos que pueden ustedes utilizar y reutilizar, ¿verdad?, dentro de sus clases y no les cuesta nada. Hoy tenemos esa posibilidad de que tienen licencia free, que nos sirven especialmente cuando somos profesores, docentes, y que nos ayudan a diversificar nuestras clases y enseñar a los estudiantes que si es mi clase de historia no tiene que ser tan aburrida. En ese caso podemos reutilizar, hacer un YouTube Live, ¿verdad?, subir un video, incluso hasta con mi celular puedo crear un video. Hoy existen diferentes recursos que nos pueden ayudar sobre eso. Por ejemplo, tenemos también muchos recursos, por ejemplo, que nos ayudan a crear algunos quiz, ¿verdad?, que son interactivos para los estudiantes y que sobre todo que sean manejables dentro del celular. Y lo más importante aquí, crear diferentes tipos de actividades. Esto se debe de homologar con el estilo de inteligencia que tiene mi estudiante. ¿Qué tipo de actividades tengo que implementar para poder lograr que el aprendizaje sea realmente significativo? Y otra cosa muy importante, la tecnología. Como les digo, en esta parte del aprendizaje adaptativo, sí sería mucho trabajo si lo implementáramos en la tecnología. Si implementamos o lo implementamos con la tecnología, esto nos puede ayudar y nos puede servir, ¿verdad?, para que cuando estamos con la familia, cuando estamos durmiendo, cuando estamos de vacaciones, nuestro sistema haga ese trabajo que tiene que hacer. Enviar un mensaje a los estudiantes que están rezagados, que si el estudiante sacó una mala nota, bueno, no voy a ver si saca una mala nota, el mismo sistema lo va a enviar tal vez a un microlearning, lo va a enviar a un grupo de aprendizaje. Aquellos estudiantes que son superdotados, bueno, les va a enviar una medalla, un reconocimiento, y yo no voy a dedicarme a hacer eso. Simplemente al principio sí tengo que alimentar mi sistema para poder lograr este aprendizaje adaptativo, ¿ok? Bien, aquí les muestro yo una planeación, empezando, ¿verdad?, y de que cómo lo puedo crear. A ver, no solamente es que ya sabemos que nos ayuda esta tendencia, cómo la podemos, que es muy importante, la tecnología, etcétera, pero cómo lo hacemos. Y aquí bueno, traigo una planeación, ¿verdad? Bueno, no es una planeación como tal didáctica, pedagógica, es una planeación, es un plan, ¿verdad?, para poder alimentar mi sistema.
a un nivel curso. Por ejemplo, yo tengo mi objetivo de aprendizaje y esto es muy importante. Yo no tengo que desviarme, ¿verdad?, de este objetivo de aprendizaje, el objetivo general de toda clase, de todo curso, etcétera. Sobre ese objetivo y los demás objetivos, yo voy a crear un diagnóstico. Es decir, este diagnóstico, ¿verdad?, supongamos que es de la clase de matemáticas y yo requiero que en álgebra, ¿verdad?, es la clase de álgebra, y quiero que en álgebra, por ejemplo, mi estudiante sepa aritmética. Si no sabe aritmética, entonces sí va a tener problemas a lo largo de todo lo que es la clase de álgebra, porque son conocimientos básicos. Por ejemplo, en la parte de los cursos de inglés, si estamos en un nivel 2, yo requiero que mi estudiante tenga el nivel 1. Si no tiene el nivel 1, entonces va a tener problemas en el nivel 2, porque no tiene estas habilidades, no tiene estas competencias requeridas para poder realmente avanzar en el demás aprendizaje. Entonces, aquí yo tengo que hacer un diagnóstico. Este diagnóstico, por ejemplo, empezando con el objetivo de aprendizaje, creamos un curso, ¿verdad? Ahorita les voy a enseñar cómo crear ese curso. Y empezamos con un diagnóstico. Este diagnóstico va a ser de mi clase que voy a impartir y aquellos elementos necesarios requeridos para poder empezar con la materia. Todos tienen estos conocimientos requeridos. Entonces, este diagnóstico me va a ayudar a que, por lo menos saber si el estudiante sí cuenta con esos conocimientos o no cuenta con esos conocimientos. Entonces, aquí empieza esta ruta, ¿verdad? ¿Qué pasa si el estudiante, por ejemplo, hace este diagnóstico y lo reprueba? Bueno, yo lo voy a enviar a un microtaller. Este microtaller va a ser de aquellas habilidades y competencias necesarias. Es decir, si yo tengo la materia de matemáticas álgebra 1 y yo requiero que mi estudiante sepa aritmética, entonces si el estudiante no tiene los conocimientos de aritmética, lo voy a pasar, en este caso, a este microtaller para que pueda repasar. ¿Sí? Imagínense si tengo 5 grupos de 40 chicos, en donde, desgraciadamente, yo creo que a nivel Latinoamérica, pues la mayor parte de las escuelas se manejan así, aquí en México es así, ¿verdad? Nuestros grupos son de 40, 50 chicos hasta 60. Y imagínense tener esa disponibilidad, ¿sí? Esa fortaleza, se podría decir, para poder regularizar a todos los chicos que están mal. Pues no nos daría ni la vida ni el tiempo. Entonces voy a hacer un microlearning que me ayude a que el estudiante pueda desarrollar esas habilidades necesarias. Con mi diagnóstico, ¿qué pasa? Este diagnóstico yo lo hago, entonces aquí hago una regla, si no lo pasa, lo voy a pasar a un microlearning. Si lo pasa, lo voy a enviar a una ruta de aprendizaje. Pero esta ruta de aprendizaje, al mismo tiempo que hace el diagnóstico, que pueden ir juntos los dos, voy a implementar una prueba de estilo de aprendizaje, es decir, para conocer cuál es su inteligencia. Lo único que me va a dar van a ser datos. Si el estudiante tiene un estilo de inteligencia, por ejemplo, inteligencia, aquí yo los junté más o menos aquellas actividades que se parecen y que se pueden crear. Aquí junté 3 estilos de aprendizaje. Si el estudiante en su estilo de aprendizaje tiene una inteligencia intrapersonal, inteligencia lógica matemática, inteligencia visual espacial, entonces lo va a inscribir al curso 1. Si el estudiante, por ejemplo, tiene una inteligencia musical, lingüística verbal, sinestésica corporal, al curso 2. Si el estudiante tiene una inteligencia interpersonal naturalista, lo va a escribir al curso 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos filtros me van a ayudar, uno, a poder resarcir aquel conocimiento que falta en el estudiante, aquellas brechas de aprendizaje. ¿Para qué? Para que lleguen con todos esos elementos y no les cueste trabajo o no sea un factor de rezago educativo. Y basado en el estilo de aprendizaje, yo voy a crear todos estos, se podría decir, cursos que puedo utilizarlo en un aula invertida dentro de mi aula de clases. Esto es basado en los materiales. Ahorita voy para allá. En esta parte, por ejemplo, que ya tengo cómo aprenden mi curso, ¿verdad? Cómo aprende mi estudiante con sus estilos de aprendizaje, voy a implementar las actividades. ¿Qué puedo hacer para que el estudiante pueda aprender? Bueno, si tienen estos estilos, por ejemplo, inteligencia intrapersonal, que haga un proyecto, investigación, colección, categorización, orden, diarios, un puzzles, por ejemplo, gráfico y así sucesivamente. Todas estas actividades ustedes las pueden implementar.
no es necesario que ustedes hagan 1000 actividades. Pueden utilizar o pueden, por ejemplo, de estos 3 estilos, pueden utilizar unas 10 actividades, unas 5 actividades que sean las más comunes, las que los 3 estilos de aprendizaje las utilicen. Y como les comento, este es una planeación a nivel curso. Esto es lo que se hace a nivel curso. Ahora voy a nivel clase. Es decir, yo ya tengo mi clase y en esta clase, por ejemplo, ya sé cuál es el estilo de aprendizaje. Supongamos que el estudiante está, o todos los estudiantes están en el curso 1, ¿verdad? Y aquí es en donde yo empiezo a alimentar mi sistema. Ya lo empecé a alimentar desde anteriormente, pero ahora lo empiezo a alimentar a nivel clase. Es decir, en este caso, por ejemplo, mi curso empieza con una lección. Yo puedo hacer un diagnóstico, ¿sí? Que lo llamo atajo. Si en este atajo el estudiante lo pasa, bueno, se va a pasar o lo voy a pasar a la lección 2. Siempre y cuando saque 100. Si el estudiante, por ejemplo, no lo pasa, es decir, puede, en este caso, hacer la actividad. Y si el estudiante saca de 95 a 100 puntos, se va a ganar una insignia. Si se dan cuenta, todos tienen insignias aquí. ¿Por qué? Porque yo puedo gamificarlo en base a las decisiones que vaya tomando el estudiante. Puedo poner nivel 1, nivel 2, pero ese es otro tema de gamificación. Y bueno, aquí le doy una insignia a los superdotados y de premio, bueno, pues van a exentar el examen final. Y eso es un motivante, ¿no? ¿Quién no quiere exentar el examen final? Que al final de cuentas es un examen estandarizado y que todas estas actividades planteadas anteriormente en base al estilo que tiene el estudiante, pues van a desarrollar más conocimiento que un examen estandarizado. Entonces, si el estudiante saca, por ejemplo, de 6 a 70, esto quiere decir que va a pasar a la lección número 2, pero también si saca de 60 a 70 puntos, el estudiante tiene la opción de poder repasarlo para desarrollar más estas habilidades. Y en este caso, por ejemplo, si el estudiante saca 50 puntos o 5, entonces lo va a mandar a un microtaller basado únicamente, que es un microlearning, y el microlearning se basan únicamente en aquel tema en específico en el que el estudiante está fallando, no en toda la clase. Por eso lo mando a un microlearning. Entonces, este microlearning puede ser algo micro, ¿verdad? Por eso se llama microlearning, algo detallado, algo en específico, en donde el estudiante está fallando, basado específicamente en el objetivo de aprendizaje de la lección 1. Entonces, podemos plantear otro estilo, otros recursos y otra actividad personalizada, ¿verdad? Y si pasa, bueno, ya lo envía nuevamente a la lección número 2, si es que pasa esta actividad, ¿sí? Entonces, aquí con esto nosotros cerramos estas brechas de aprendizaje. No es simplemente que el estudiante, bueno, reprobaste y ya. Le damos herramientas, le damos elementos para que el estudiante pueda repasar, pueda poder, sí, desarrollar sus conocimientos con otros recursos, que no sean los que están aquí, que sean diferentes. Tal vez en este caso yo puse una lectura para empezar, ¿verdad? Y una serie de pasos para que puedan resolver, no sé, algunas actividades. Tal vez no le entendió. Bueno, entonces en este microtaller implemento un video o aquí un podcast o no sé, se me ocurre tal vez para para la parte de historia, una historieta, no sé, algún recurso. Y en la red podemos encontrar todos los recursos que queramos, gratuitos, sin necesidad de comprar o adquirir alguna licencia, son totalmente gratuitos. Entonces, los utilizamos para desarrollar esas actividades. Y posteriormente, ya que el estudiante cerramos esa brecha de conocimiento, ¿sí? En nuestro mínimo máximo sería, en este caso, un 6, ¿verdad? Para que pasara a la lección 1, pero de todos modos queda la parte de el repaso. Y que puede ser el mismo microtaller, así de simple. Ahora, en la parte de la lección número 2, igual nuevamente implemento un atajo, es decir, si el estudiante viene aquí y ahora sí estudió, comprendió y se le hace un diagnóstico de la lección 2, puede ser que lo envíe entonces a la lección número 3, ¿sí? Y si no, bueno, si en esta actividad, en el aprendizaje, después la actividad que haga,
el estudiante saca de 95 a 100, bueno, le volvemos a dar otra insignia. Y nuevamente aquí, si el estudiante reprueba, tal vez en esta parte yo lo meta a un grupo que sea un grupo de aprendizaje. Por ejemplo, aquí yo ya detecté cuáles son aquellos líderes, aquellos chicos que aprenden más rápido, que son muy buenos en matemáticas, y tal vez se haga cargo de no es que le dejemos la responsabilidad al chico, ¿verdad? Pero nos puede ayudar en este caso en la parte de un grupo, por ejemplo, en donde él puede explicar con sus propias palabras cómo poder pasar o cómo poder desarrollar aquellas ecuaciones, se me ocurre, ¿verdad? O algún grupo de conocimiento donde se compartan algunos tips de enseñanza y aprendizaje o algunos tips para poder pasar o cómo lo hicieron para poder pasar esa lección. Un grupo, ¿sí? Entonces, se pone una actividad de recuperación. Si el estudiante pasa, nuevamente lo mandamos a la actividad número 3, ¿sí? Y aquí nuevamente, si el estudiante tiene una calificación de 6 a 70, bueno, lo mandamos a la actividad número 6. Y así sucesivamente hasta llegar a la actividad, a la actividad final, y aquí en la actividad final nuevamente, si el estudiante no acredita, mandamos otra actividad de recuperación, otro repaso, un grupo, un microlearning, cualquier atajo, cualquier cosa, cualquier elemento que nos pueda ayudar a que el estudiante pueda recuperarse, a que no vaya, en este caso, él rezagándose, porque es lo que hacen, y salen frustrados y piensan que no son buenos en lo que ellos están aprendiendo. Y no, es realmente la manera en que ellos están aprendiendo, ¿sí? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Por qué? Porque no tocamos realmente esta parte de que a lo que a ellos les interesa. Posiblemente el recurso que estamos utilizando, la actividad en clase, incluso que estamos utilizando, pues no nos ayuda. ¿Y cómo implementarlo? Posiblemente trabajos en equipo, resolución de problemas, historias de caso, bitácoras, cualquier tipo de recurso, actividad, perdón, que nos pueda ayudar a que el estudiante pueda hacer la actividad de diferente manera. Y no solamente un examen, ¿verdad? Un examen estandarizado o simplemente, por ejemplo, si yo dejo una actividad que tenga que ver con historia, puede ser tal vez una línea del tiempo, un mapa mental, un mapa conceptual. Entonces aquí va avanzando el chico. Entonces, un ensayo, tal vez el examen final puede ser un ensayo o el proyecto final puede ser un ensayo. Entonces, todas estas actividades son las que realmente desarrollan habilidades y competencias dentro de nuestro estudiante. Simplemente hay que incluirlas, hay que saber qué tipo de actividades puede ser la que los estudiantes puedan desarrollar. Voy a regresarme un poco a la parte de las actividades y, por ejemplo, aquí podemos implementar, hablando de las actividades, que sean estas actividades, la de investigación, que sean puzzles, diagramas, invención, juegos, mapas, fotos, por ejemplo, televisión. Bueno, ahora ya hasta podemos entrar a los museos de manera virtual, ¿verdad? Ilustración, que hagan una infografía, que hagan un podcast, ¿verdad? Que hagan una obra de teatro, un ensayo, una historieta, un poema, bueno, que aprendan cantando. Quítale la letra a una canción que te guste y si quieres aprender conceptos, bueno, métele los conceptos o haz una historia con un poema, quítale, no sé, la letra a la música y haz una historia de, cuéntanos la historia con la música que a ti te gusta. Y estamos desarrollando este tipo de conocimiento que a los estudiantes difícilmente van a poder olvidar, ¿no? Es así como podemos incluir diferentes actividades y proponerlas en este sistema y en base a las decisiones que tome el estudiante, que son las calificaciones, el sistema los va a tomar diferentes caminos. Todas estas flechitas son caminos. El sistema va dando caminos según la calificación del estudiante. Bien, y ahora, ¿cómo lo implementamos? O sea, ya sabemos que podemos implementar diferentes actividades, recursos, etcétera. Pero, ¿cómo lo podemos implementar? Que sea, en este caso, una tecnología eficiente. En este caso, venimos mostrando, se podría decir, una plataforma que es Neo,
es NeoLMS, en donde ustedes como maestros pueden tener una licencia totalmente gratuita el tiempo que ustedes la usen por 400 estudiantes. Hay algunas herramientas que no están disponibles, pero hoy en día la plataforma NeoLMS está considerada como una de las mejores plataformas por el diseño que tiene. Una de los recursos que tiene cuando se adquiere una licencia free es, por ejemplo, la parte de las competencias y la parte de gamificación. Es decir, que ustedes pueden tener esta licencia, ¿verdad? Totalmente gratuita. Hay acciones que como escuela se requieren, como en este caso toda la reportería, hay algunas actividades que como escuela sí se tienen que hacer un LMS y esa sí tiene un costo. Y en este caso se paga por estudiantes. Pero si ustedes son maestros, pueden utilizar este recurso para poder subir todos sus recursos que ustedes quieran y poderlos incluir dentro de sus clases. Poder hacer aula invertida mediante la plataforma y que los chicos bajen la app y puedan verla desde su celular. ¿Sí? Entonces, mandarles mensaje en este caso a sus estudiantes, y es muy fácil de usar, no requieren muchos conocimientos de programación, no requieren contratar un hosting, no requieren un programador, ustedes mismos la pueden hacer. ¿Y cómo pueden obtener esta plataforma? Bueno, únicamente ir a la página de www.neolms.com, dar clic en Free Plan, o plan gratis que está, y les va a pedir algunos datos. En este caso, tienen que poner el nombre de su sitio, es decir, se me ocurre, ¿no? Profe Mat, por ejemplo, ¿no? Algo que identifique como su dominio, porque se va a crear una plataforma a su nombre con sus claves de acceso y contraseña. Entonces, ya si tienen alguna duda, pueden contactarnos para que nosotros podamos ayudarles, o si quieren contratar también la plataforma con las funcionalidades, tienen muchísimas funcionalidades. Es una plataforma que ha ganado primeros lugares precisamente porque es muy fácil de usar. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder mostrarles en este caso cómo se usa NeoLMS. Ok, esta es la plataforma. Ustedes cuando adquieren un dominio lo van a tener tal y cual como ustedes pueden verla hasta el momento. Por ejemplo, la plataforma al crearse, ¿verdad? Se crea en este caso con un carrusel, ¿verdad? En donde todo esto ya está predefinido. Ustedes pueden crear, cambiarle el nombre, agregar botones acá. Es muy fácil de usar, ¿sí? Y pueden tener esta plataforma totalmente gratuita, ¿verdad? Hay algunas funcionalidades, en este caso cuando pasan los 14 días de prueba, ya el carrusel no se observa, pero pueden observar todos los recursos que tiene la plataforma. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un panel de control en donde se pueden observar. Yo como administrador puedo ver mis clases, las rutas de aprendizaje, mis estudiantes, mis integraciones, etcétera. Y bueno, vamos ahora a cómo crear en este caso nuestro aprendizaje adaptativo dentro de nuestra plataforma. Cuando ustedes tengan ya su dominio, en este caso la plataforma, pueden ir a la parte de cursos. Siempre lo van a encontrar aquí. Y en esta sección, ustedes van a ir a la parte de añadir. En esta parte de añadir, les va a preguntar el sistema qué es lo que quieren hacer. En este caso, vamos a dar curso. Quiero hacer un curso. Y bueno, aquí voy a poner el nombre. Aprendizaje adaptativo. Aprendizaje adaptativo. Aquí, por ejemplo, puedo incluir el estilo de enseñanza, es decir, si lo voy a utilizar para mis clases, puedo ponerle en instructor y puedo utilizar la plataforma, en este caso, para el aula invertida. Si la voy a utilizar algunas clases en línea y otras clases de manera presencial o totalmente en línea. Cualquiera de estos tres me puede funcionar o que sea una microclase.
En este caso voy a poner a su propio ritmo, voy a agregar el asunto. El asunto tiene que ver con la foto que va a aparecer en la plataforma. Aquí ya no necesitan imágenes. Es decir, si yo doy clases, por ejemplo, de geografía, bueno, aquí tengo la materia de geografía, y automáticamente se va a crear mi clase con la imagen de geografía. Entonces espero a que se cree. ¿Sí? Y aquí ya tengo una imagen que aparece con la parte, bueno, relacionado al tipo de clase que voy a impartir. Esta es la clase, ya tengo, por ejemplo, tengo las lecciones, las noticias, trabajos, calendarios, etcétera. Y aquí les va diciendo qué es lo que tienen que hacer, es decir, ya tengo en este caso mi clase o mi curso. Ahora voy a agregar las lecciones, ¿sí? En esta parte lo podemos hacer desde añadir. Le damos en nuevo y le voy a poner lección 1. Ya tengo mi lección número 1 y ahora voy a agregar mis secciones. Es decir, el primer espacio que me dice la plataforma es el contenido. Esto quiere decir que es la parte en la que yo voy a acercar al estudiante al conocimiento. Entonces, aquí puede ser una, por ejemplo, se me ocurre que sea, no sé, una presentación interactiva, un video, algunas instrucciones, alguna bienvenida, cualquier recurso que me ayude a la parte de acercar al estudiante al conocimiento. Si yo quiero hacer, por ejemplo, el test, o en este caso una encuesta, bueno, lo puedo hacer. En este caso puedo agregar un test en donde me permita saber cuáles son los conocimientos de mis estudiantes. Entonces, agrego el test, por ejemplo, y en este caso le voy a poner diagnóstico. Aquí, por ejemplo, puedo ponderar este diagnóstico, puedo decirle al sistema que sin calificación, únicamente quiero conocimiento, o puede ser que sí, o que cuente para la media, o que no. ¿Cuántos intentos? Un intento y le doy guardar. Y ya tengo mi test. Ajá. Ahora, en este test, por ejemplo, yo voy a encargarme de agregar los rangos de puntuación. Y es aquí en donde empezamos a hacer el aprendizaje adaptativo. Por ejemplo, le doy en rangos de puntuación. Voy a regresarme para los que no... Si voy muy rápido, por favor, díganme. Aquí ya tengo el diagnóstico, ¿sí? Tengo esta pestaña que es rangos de puntuación. Y en estos rangos de puntuación yo le voy a decir al sistema que aquellos estudiantes, por ejemplo, que saquen mayor o igual 0 y a 59, así. Sobre ese rango, de 0 a 59, aquí ya le voy a decir que haga una acción. ¿Cuál va a ser mi acción? Bueno, en este caso, mandarlo a un microlearning. Aquí le agrego la acción, agregar una acción, y en este caso, a inscribirlo a un curso. Aquí busco microlearning, aquí están todos los cursos, ¿verdad?, que he creado. En este caso puede ser, voy a buscar microlearning, aquí tengo microlearning, y lo inscribo al microlearning. O sea, el estudiante no tiene esas habilidades, entonces quiere decir que tengo que, o que tiene el estudiante que desarrollarlas, y le pongo un microlearning. Agrego otra, en este caso, acción, es decir, que aquí sea de 6, sí. O sea, que sí tengan los aprendizajes mínimos desarrollados, ¿verdad? Entonces, aquí ya lo voy a inscribir o voy a decirle al sistema que empiece a abrir las diferentes lecciones. Es decir, mostrar lección. No me va a mostrar ninguna lección porque no las tengo creadas. Pero si le doy clic aquí, me muestra, ¿verdad? Aquí me debería de mostrar todas las lecciones que tengo creadas. Entonces ya tengo mi diagnóstico, en este caso, de la materia. Ahora puedo, si me voy a lecciones, le doy clic en lecciones, aquí ya tengo, en este caso, ¿verdad?, mi lección número 1, que puede ser
en un primer momento diagnóstico. Entonces, le voy a cambiar el nombre para que va a ser diagnóstico. Ya tengo el diagnóstico de la materia misma. Voy a añadir otro, ¿verdad? Que en este caso sea la encuesta. Y la encuesta va a ser sobre los estilos. ¿Sí? En este caso también que no cuente como calificación o sin calificación. Y ya tengo aquí, por ejemplo, sí, puedes, Erika, sí puedes añadir una carpeta. Ahorita te enseño, ahorita les voy a mostrar cómo. Estamos en la parte de los diagnósticos. En esta parte del diagnóstico, como son, por ejemplo, es un diagnóstico basado en las inteligencias, nos puede mostrar una estadística. No hay nada, ¿verdad? Pero en la estadística nos puede decir, por ejemplo, si ponemos una encuesta, un test para saber qué tipo de inteligencia yo puedo observar cuántos tipos de inteligencia el estudiante tiene en este caso y empezar a personalizar. Es decir, si el estudiante tiene un estilo, ¿verdad? Basado en, no sé, en el curso número 1, yo personalizo a los estudiantes para que este curso, por ejemplo, habilitar personalización, se muestre, ¿verdad? En la parte, o añadir, ¿verdad? En este caso, añado únicamente a los estudiantes que pueden ver o que se puede ocultar. Pero en la parte de las estadísticas yo puedo, o el sistema me ofrece una parte en donde yo puedo observar que también, ¿verdad? O qué estilo de qué estilo de inteligencia tiene cada uno de los estudiantes o cuál es la que más está o cuál de todas son las que más se observa. Entonces aquí observo esa estadística y en el rango de puntuación, por ejemplo, yo puedo decidir en este caso, por ejemplo, hacer un conteo en base a la puntuación, es decir, que cada pregunta, ¿verdad? A todos los que tengan un estilo de aprendizaje, por ejemplo, intrapersonal, tengan 1, estos suman 5. Entonces, en la regla, ¿verdad? Yo voy a agregar en este caso, aquellos que sumaron 5, entonces los envíe, en este caso, a la lección, ¿verdad? Aquí yo les puedo abrir una lección. Bueno, aquí ya no me muestra, pero entonces le muestro la lección que corresponde al estudiante de esa inteligencia. ¿Sí? Entonces, la parte de los rangos de puntuación me permite abarcar ese aprendizaje adaptativo. Ya tengo mi parte que tiene que ver con la parte de los diagnósticos. Sí, el diagnóstico. Voy a añadir otra, en este caso, una nueva lección, ¿verdad? Esta va a ser ya la lección número 1, o ponerlo en este caso, sí, voy a poner como lección número 1, que puede ser primero un curso y ese curso los mande, ¿verdad? El curso de diagnóstico y ese curso los mande a los cursos según su estilo de aprendizaje. Entonces, ya empiezo con el contenido, es decir, empiezo a agregar una página de contenido y Neo tiene diferentes herramientas. Por ejemplo, esta le voy a poner lección número 1 y aquí puedo incluso hasta poder grabar yo mismo, hacer un podcast, agregar una imagen, etc. Voy a agregar, le doy guardar, es un video de YouTube, automáticamente se embebe, no necesito mucho. Bueno, me sale así porque tengo mal configurado la parte de los videos, pero aquí ya me muestra, por ejemplo, qué tipo de... Aquí con esto yo estoy acercando al estudiante al conocimiento, ¿sí? Es decir, le muestro un video para que sepa los pasos, ¿verdad? Para poder, no sé, crear, en este caso es un tema de matemáticas. Después de que yo creo en este caso, la lección o la página de contenido, comienzo con las actividades. ¿Qué actividades puedo poner en este caso? Bueno, por ejemplo, puedo hacer, mandarles o que el estudiante resuelva diferentes problemas o hacer un trabajo en equipo, ¿verdad? Todas estas actividades me ayudan
un trabajo en equipo para que los estudiantes puedan resolver adecuadamente las actividades o que puedan subir diferentes archivos o hacer un debate, ¿verdad? O que hagan un test, por ejemplo. Cualquier actividad que me pueda ayudar en este caso a comprobar que el estudiante sí ha comprendido la lección. Entonces voy a agregar, por ejemplo, este archivo. Y aquí, por ejemplo, esta actividad va a ser mi actividad número 1, ¿verdad? Por ejemplo, esta actividad, no sé, va a valer 20% de la actividad. Esta sí se cuenta para la media, nada más tienen un intento. Y aquí, por ejemplo, puedo mandarles un documento, es decir, en este archivo, con este icono más bien dicho aquí, puedo mandarles un archivo, incluso de conectarlo desde Google Drive. Y no sé, se me ocurre, por ejemplo, aquí, a ver, esto es una de HTML, lo voy a borrar. A ver, voy a ver si tengo algún recurso. Esta actividad, no sé qué sea, pero lo voy a poner. Bueno, en esta actividad. Aquí en esta actividad, por ejemplo, tal vez son ejercicios que el estudiante tenga que bajar, descarga, por ejemplo, aquí recuerden que es muy importante siempre decirle al estudiante qué es lo que tiene que hacer porque no estamos presentes y tenemos que ser muy descriptivos, es decir, descarga este documento, resuélvelo y súbelo nuevamente a la plataforma para recibir evaluación. ¿Okay? Entonces aquí ya, por ejemplo, tengo la actividad para que el estudiante la pueda descargar. Recuerden aquí las instrucciones. Le doy guardar. Y ya tengo aquí mi actividad que el estudiante puede bajar. ¿Qué tengo? Las calificaciones. Aquí me va a mostrar con las calificaciones. Me va a mostrar a los estudiantes, en este caso, que ya entregaron, los que no han entregado, ¿sí? La estadística de cómo es que está, aquí yo puedo ver si realmente esta actividad está funcionando o no está funcionando, la escala de calificaciones, puedo establecer una rúbrica también y puedo aquí personalizar junto con estas dos. Aquí lo puedo personalizar de manera manual y aquí de manera estandarizada en los rangos de puntuación. ¿Qué pasa con los estudiantes que sacan, por ejemplo, si nos vamos a lo que nos decía nuestra planificación? ¿Qué pasa con los estudiantes que, en este caso, que tienen un rango de 0 a 50%? En este caso, bueno, mi planeación decía que lo voy a mandar a un microlearning, ¿verdad? Lo voy a mandar a un microlearning, que en este caso busco aquí, busco el curso, microlearning, le doy guardar, y ya tengo aquí a ese estudiante. Entonces puedo agregar otro rango, es decir, ¿qué pasa con los estudiantes que sacan de 50, bueno, no, aquí ya es de 60, de 60 a 70? Bueno, estos estudiantes requieren un apoyo que repasen, si es que ellos quieren repasar, pueden abrirles, ¿verdad? Este microlearning, ¿verdad? Que también puede ser el mismo microlearning, ¿verdad? Automáticamente los va a enviar ahí para que ellos tengan un repaso. Sí, Erika, puedes subdividirlos por bimestres en este caso. Ahorita vamos a ver cómo es que se hace. Entonces ya tengo el microlearning, puedo, en este caso, agregar, por ejemplo, en el 6, que decía que es un repaso, no sé, tal vez se me ocurre añadirlos a un grupo. No sé, aquí yo puedo decirle al sistema, por ejemplo, grupo 1, que haga lo que yo quiero que haga, pero tenemos que alimentarlo, es algo muy importante. Y puedo agregar, por ejemplo, otro rango de puntuación, ¿verdad? Que me permita decidir, por ejemplo, aquellos estudiantes que sacan o que son estudiantes buenos. Nunca hay que olvidarnos de ellos, siempre hay que estarlos motivando y que sean partícipes del conocimiento también del desarrollo de sus compañeros, por ejemplo, aquellos que sacan entre 8 a 90, tal vez que los inscriba como maestros. Pues vas a ser tutor ahora de la clase de matemáticas, ¿verdad?
a veces este protagonismo también a ellos les gusta, ¿sí? O reconocer, por ejemplo, aquí los puedo yo poner al microlearning también, o les puedo agregar una insignia, es decir, no sé, voy a poner este juego y voy a poner gran trabajo. Entonces, cuando el estudiante entra a la plataforma, le va a abrir una ventana pop-up en donde le va a decir, felicidades, has conseguido una insignia, eres un gran estudiante. Entonces, aquí podemos alimentar a nuestros sistemas. Fíjense cuántos rangos de puntuación tengo. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Pues solamente al inicio, ¿verdad? De la clase. Y esto se va manejando solo hasta que termina nuestro ciclo escolar. Entonces, de esta manera podemos estar, no sé, desarrollando este aprendizaje adaptativo en base a las decisiones que esté tomando el estudiante, en base a los rangos de puntuación, ¿verdad? Y también personalizar, es decir, si en mi clase, por ejemplo, yo lo quiero hacer de manera manual, habilito esa personalización y simplemente digo que estudiantes pueden ver esta lección. Tal vez esta lección ya no es necesario que la vea, por ejemplo, Daniela, sino nada más ellos porque tal vez ellos sí necesitan volver a hacer esa actividad. Entonces los añado y Daniela no va a ver esa lección, se va a saltar a la siguiente. Y de esta manera yo estoy agregando aprendizaje adaptativo o personalizando esta lección. Entonces vamos a lo que nos comentaba en este caso Erika, que si podemos subdividirlo. Aquí, por ejemplo, yo puse un diagnóstico. La parte de las lecciones, que son estos cuadritos, cada una de las lecciones va a tener páginas de contenido, que son los recursos que te ayudan a acercar al estudiante al conocimiento, y actividades, para demostrar que el estudiante sí efectivamente comprendió lo que tú le pusiste. Pero esta lección, tal vez yo la llamo lección, pero tal vez tú la llames, por ejemplo, bimestre. Entonces yo lo voy a llamar bimestre. Aquí en México ya cambiaron la parte de las evaluaciones. Entonces ahora se están evaluando 3 bimestres, son 3 evaluaciones las que deben de hacer. Entonces, bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, bimestre 4, bimestre 5. O en este caso puede ser unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, etc. Aquí puede ser, por ejemplo, se me ocurre que sea bimestre 2. Bimestre 2, ¿verdad? Y entonces, o puede ser unidad 2, o puede ser módulo 1, módulo 2, módulo 3. Y cuando creamos una nueva lección, en este caso nos vuelve a mostrar las páginas de contenido y nos vuelve a mostrar los trabajos que tengan que hacer. Es decir, puede ser que no sea una página de contenido, que sea un diagnóstico, una encuesta, entonces, o un foro. Aquí depende cómo nosotros planeamos nuestra clase. Entonces, básicamente es alimentarlo de lo que nosotros tengamos planeado. Por eso de ahí la importancia de la planeación, estructurar qué es lo que queremos que nuestro sistema haga en base a las calificaciones de nuestros estudiantes. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? Hay muchas, la plataforma tiene muchas cosas, pero es básicamente lo que podemos utilizar para nuestro aprendizaje adaptativo. Poner el rango de puntuación, agregar insignias, mandar los microlearnings, cerrar una lección, abrir otra, mandarlos a un grupo de aprendizaje, etc. ¿Okay? Ya, por ejemplo, si requieren alguna explicación más, pueden ustedes utilizar la plataforma, bajen su cuenta free, esto les va a ayudar muchísimo. Como les comento, si no la adquieren después de 14 días, la plataforma es de ustedes, pueden seguir usando el resto de su vida, ¿verdad? Si la dejan de usar 6 meses, automáticamente el dominio se pierde, pero pueden ustedes utilizar la plataforma. Si tienen una escuela, pueden utilizar la plataforma, únicamente se cobra aquí por estudiantes, no requieren un hosting, no requieren programador, se dan cuenta, la plataforma está bonita, con poco pueden hacer mucho, ¿sí? Claro que sí. Dice Sofía que si se pueden agregar archivos como PDFs o el paquete Office dentro de la sección de contenido. Claro que sí. ¿Cómo ingresan los estudiantes al curso luego de instalar la app? Igual, o sea, si tú vas, por ejemplo, a Play Store o cualquier tienda de app, buscas, primero debes de crear tu dominio, ¿ok?
te recomiendo que tú lo crees en tu plataforma, en tu computadora. ¿Por qué? Porque este va a ser, por ejemplo, aquí yo tengo mi dominio que es ETH-LAC, por ejemplo, este es mi dominio. Pero cuando tú creas, por ejemplo, puede ser Prepa 1 o Prepa UNAM, o no sé, cualquier nombre que tú le quieras poner, ¿no? O Matememo, no sé, como tú le quieras llamar a tu plataforma. Ya que tengas tu plataforma, vas a cualquier tienda de apps, en este caso, por ejemplo, se me viene a la mente Play Store, y pones Neo LMS. Así, si lo quieren buscar en Play Store, por ejemplo, Neo LMS, así lo pueden ustedes buscar, Neo LMS, en cualquier tienda de aplicaciones. Les va a salir un cuadrito, que es este cuadrito que está hasta arriba, que es NE, y ya después les va a pedir el nombre de su dominio. ¿Cómo se llama tu dominio? Ah, mi dominio se llama ETH-LAC, ¿sí? Ustedes pueden poner, no sé, mi dominio se llama Matememo, ¿no? Y les va a salir todo el dominio. Entonces, cuando ustedes le dan clic al dominio, les va a pedir sus claves de usuario y contraseña que les pidió cuando crearon su dominio. Y eso es todo. Para los estudiantes es lo mismo, es en la misma ruta. El estudiante debe de ir a cualquier tienda de aplicaciones y poner Neo LMS, ya que tenga la letra que encuentre este logotipo, le va a pedir el nombre del dominio, es decir, de la plataforma que ustedes hayan creado, y entonces ya ponen el nombre de su plataforma y al estudiante de igual manera les va a pedir sus claves de usuario y las contraseñas. Entonces, ahora, por ejemplo, alguien por acá, Tirso, me decía que si hay tutoriales, claro que sí. Por ejemplo, tenemos esta parte de ayuda, en la parte superior del lado derecho. Si damos clic aquí, aquí vamos a encontrar toda la ayuda que sea necesaria. ¿Sí? Tutoriales, guías de iniciación, por ejemplo, las guías de iniciación. En este caso, tenemos la guía para el administrador. Por ejemplo, si ustedes hacen el dominio, bueno, sería la guía del administrador, la guía para el profesor y la guía para el estudiante. Algo también muy importante, si ustedes se van a la parte de general, ustedes van a encontrar, en este caso, todas las herramientas. Estas son las herramientas generales, el calendario, bibliotecas, equipos, foros, y les va diciendo cómo usarlos. Si quieren ir, por ejemplo, a las herramientas que tienen los administradores, aquí también, por ejemplo, aplicaciones de marca, las citas de aplicaciones, entrada sencilla, correo electrónico, cuentas, conferencias web, comercio. Porque también pueden vender en esta plataforma, si ustedes instalan e-commerce, pueden ustedes vender sus cursos desde la plataforma. Gamificación, Marchain, por ejemplo. Si son profesores, bueno, incluso aquí está aprendizaje adaptativo, cómo implementarlo, cómo tomar asistencia, por ejemplo, los certificados, calificaciones, comentarios, cómo hacer bancos de preguntas, las competencias, escala de calificaciones, exportar, finalización de un curso, cómo matricular a sus estudiantes, la guía de las... O sea, tienen toda la ayuda necesaria. Y en un dado caso, por ejemplo, cuando ustedes contratan, tenemos un foro por ejemplo, este foro de ayuda, en donde en nuestro equipo de soporte está las 24 horas de lunes a viernes. Si tienen alguna duda, por ejemplo, algo que no esté funcionando o que puedan hacer ustedes, bueno, dan una entrada, nuestro equipo de soporte les va a responder en un periodo, tenemos un rango de periodo de 15 minutos, así. Si es algo que se tenga que investigar, el mismo en nuestra área de soporte les dice que es algo que tienen que investigar y, bueno, posiblemente les va a mandar ese resultado, ¿sí? Y si ustedes adquieren esta licencia, si ustedes adquieren la licencia, siempre van a tener ayuda. Si tienen alguna duda pedagógica, algo, ¿sabes qué? No sé cómo implementar gamificación y quiero una estrategia de aprendizaje, con gusto pueden contactarme para que yo pueda ayudarles en cualquier momento, ¿vale? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, hay una forma de exportar resultados. Claro que sí. Rox, aquí, por ejemplo, nosotros te contamos con informes, es decir, tenemos un catálogo de informes en donde puedes saber, por ejemplo, qué también van los estudiantes dentro de tus clases
cómo se están cumpliendo los cursos, por ejemplo, la parte de las asistencias, por ejemplo, una lista de estudiantes que ha finalizado, en este caso, los estudiantes que han completado el curso. Por ejemplo, tenemos el e-commerce, cuando los cursos se han vendido, tenemos las organizaciones, los trabajos que estudiantes nos han entregado, y tenemos también, en este caso, los informes personalizados. En los informes personalizados, por ejemplo, en este informe personalizado tú puedes programar. Ay, no sé qué le puse. Bueno, aquí, por ejemplo, tú puedes programarlo, es decir, ahí está. En este caso, elegimos qué tipo de informe es el que queremos para obtener esa información. Por ejemplo, puede ser de los cursos, pueden ser de los grupos, pueden ser de las ventas, pueden ser de nuestras organizaciones, porque si tenemos un conjunto de escuelas, es decir, hay clientes que tenemos que tienen 10 escuelas, bueno, en la misma plataforma tenemos la parte de las organizaciones, en donde cada organización es una escuela, o en las empresas, cada área cada organización es una área, y así sucesivamente. La ruta a los usuarios. Por ejemplo, yo quiero un reporte de usuario, le doy en guardar, y esto se puede personalizar. Aquí tenemos, por ejemplo, una sección que dice columnas en esta pestaña. En columnas podemos elegir todos los datos necesarios, es decir, qué datos quiero obtener. El nombre, el apellido, desde dónde inició, por ejemplo, cuál fue su IP, por ejemplo, de ingreso, su último inicio de sesión, a qué grupos pertenece, aquí tenemos más datos, por ejemplo, en dónde está inscrito, quiénes son, porque si tenemos hijos, por ejemplo, más bien dicho, tenemos alumnos menores de edad, podemos inscribir también a sus padres, aunque sea una licencia gratuita, podemos inscribir a los padres de familia para que el papá pueda observar el avance del estudiante. El ID, sí, el nombre del profesor, el ID del profesor, etcétera. En qué grupos está. O sea, tenemos toda la información que ustedes quieran realizar. En la parte cuando le damos a ejecutar, podemos, en este caso, decir de qué equipo, por ejemplo, si son de equipos, de qué organización. Yo tengo varias organizaciones, puede ser nada más de esta organización, ¿sí? Y puede ser en CSV o en HTML, y lo puedo programar, es decir, quiero que este informe me aparezca cada mes, cada diario, cada semana, cada año, etcétera. Ustedes deciden cuándo pueden utilizar ese informe. ¿Están en inglés? Ok, Tirso, sí, en las guías que tú bajas directamente a la plataforma sí están en inglés, pero si las requieres en español, yo te las envío en español, pero me las tendrás que pedir a mí. Pues a mí me toca todo lo que es Latinoamérica, entonces yo tengo esas guías. Los alumnos pueden resaltar texto o realizar preguntas en el documento, actividad que se les plantea en la plataforma. Perdón. Algo me estaban comentando por ahí, déjenme ver la parte de si podemos incluir en este caso PDF. Sí se puede incluir PDFs, por ejemplo, me voy a ir a el semestre 1 y tenemos, por ejemplo, me voy a esta lección, y tenemos un área donde dice recursos. En esta parte de recursos, aquí podemos embeber cualquier tipo de recurso. Por ejemplo, que puede ser cualquier documento. Por ejemplo, esta actividad. Pero puede ser PDF, cualquier recurso, incluso una actividad. Y aquí puedes mostrar el contenido, es decir, que no solamente se vea un recurso plano, una liga donde el estudiante descargue, sino que lo pueda ver directamente desde su pantalla. Claro, sí, Tirso, tiene muchas herramientas, tiene la parte de las competencias también. Es un sistema que no solamente te da una evaluación cuantitativa, es decir, no solamente tienes un libro de calificaciones, donde vas a ver las calificaciones con números, sino que te da un mapa en donde te dice que también se están desarrollando las competencias educativas. Y eso es fantástico, ¿sí?
para que observen cómo se ve en este caso. Y lo que me comentaban por ahí, que se puede hacer anotaciones, ¿sí? Por ejemplo, se pueden ver Google Drive para que ustedes puedan, en este caso, ver, ¿verdad? A ver si se observa. Por ejemplo, aquí está un PDF. Aquí ya me está descargando el PDF, que puede ser, en este caso, un documento interactivo, que también lo pueden descargar. Y aquí mismo se pueden ver Google Drive para que los estudiantes puedan hacer anotaciones. Si, por ejemplo, utilizan PDFs para hacer, para remarcar, etcétera, también lo pueden hacer desde la plataforma, ¿sí? Pero en este caso, pues se recomienda, ¿verdad?, que observen qué tipo de recursos es el más ideal para los estudiantes. Por ejemplo, aquí este es un registro de Google Drive. Te das cuenta acá, por ejemplo, es una encuesta, ¿sí?, donde me permite escribir y yo puedo recibir las respuestas, ¿sí? Entonces, puedes meter muchos recursos, no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? En este caso, para mostrar todas las potencialidades. Les recuerdo nuevamente, voy a dejar de compartir la pantalla para mostrarle los datos si tienen alguna duda sobre, por ejemplo, la parte de, si ustedes quieren tener, no sé, contactarme, yo tengo una duda sobre la plataforma, con gusto les explico más detalladamente todas las herramientas que tiene NeoLMS. Igual, si ustedes requieren, ¿verdad?, adquirir alguna lista de útiles, ¿verdad?, para sus escuelas, los puntos de MAPED son fantásticos, también son creados con la mayor calidad y pueden contactarse con Karen Martínez. En este caso, igual, algún taller educativo que ustedes requieran, de igual manera lo pueden ver con ella, y de la plataforma con nosotros. Estamos para servirles. Y bueno, pues finalizo este webinar. Les agradezco muchísimo. Gracias a MAPED por la oportunidad de ofrecer este webinar. Y muchas gracias a ustedes por la asistencia. Es mucho lo que se abordó. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Doy por concluida este webinar. Que tengan una excelente tarde. Felices vacaciones, maestros, se lo merecen. Excelente tarde. Muchísimas gracias.